Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta con la honorable presencia del honorable magistrado José de la Mata, magistrado español, ha sido consultor, asesor de muchos procesos de fortalecimiento institucional, sobre todo no solamente en España, sino también en todo lo que es Latinoamérica. Y una vez más, José, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a la invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Al contrario, el placer es mío. Es un auténtico gusto tener la oportunidad nuevamente de estar con vosotros. Así es. Bueno, te tengo que tratar como al juez y no como al consultor. Y la verdad es que ser juez no es fácil, ¿eh? Es una posición ingrata, diría yo. Porque hay dos partes en donde solamente una tiene la razón. Y entonces el que gana el caso no tiene nada que agradecer porque siempre supo que la tenía, pero el que la pierde, oye, sale por ahí a despotricar en contra del sistema. No es fácil ser juez, ¿es así? Bueno, esta es justamente la cuestión de la posición imparcial que el juez tiene. Siempre se dice que la justicia no puede dar satisfacción a todos porque la mitad de las partes pierde los procesos y la mitad de las partes los ganan. Por tanto, esto es imposible. Pero yo no diría que es ingrata, simplemente es una posición arbitral. Es la persona que está en medio, expectante, observando, cuidando de conservar su imparcialidad y tratando de resolver conflictos y de garantizar los derechos. Me gusta el término de la imparcialidad más que el de la independencia. Yo creo que es es un término más apropiado cuando hablamos de el sistema de justicia. Sobre todo porque la justicia no deja de ser un poder, y como poder es parte en un Estado. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de los miembros de una institución que forma parte de los poderes del Estado? Porque a fin de cuentas ustedes no dejan de tener el componente político muchas veces por ser parte de un poder. Bueno, pero yo no diría el componente político, yo diría que, por supuesto, los jueces son parte del Estado, el Poder Judicial es parte del Estado, es uno de los poderes constitucionales, pero esto no le atribuye una significación política al rol que desempeñan, en primer lugar, y en segundo lugar yo creo que sí es importante destacar de su figura tanto la imparcialidad subjetiva en relación con las partes y no tener relación con ninguna de las partes, como la imparcialidad objetiva en relación con el objeto del proceso. Claro, claro. Y me parece importante además destacar que el juez no solamente tiene que ser imparcial, sino que además tiene que haber una apariencia clara de imparcialidad, de forma que se legitime en relación con las partes y en relación con el objeto del proceso. Pero también tiene que ser independiente. Una independencia que implica la sujeción únicamente a la Constitución, a las convenciones internacionales y a la ley. Por tanto, yo creo que esta posición no política, sino constitucional, es lo que hace que el Poder Judicial sea parte del Estado, no sea un poder político, sea un poder independiente, cuya misión además, y yo creo que es la perspectiva correcta para asumir la función judicial y para observar el trabajo que el juez hace, es solventar conflictos, garantizando derechos, garantizando la tutela judicial efectiva que se otorga al ciudadano. Así es como los ciudadanos deben ver al juez, una persona preocupada de garantizando sus derechos y por medio de un debido proceso ayudar, en lo posible, a solventar conflictos que existen entre partes. Sin lugar a dudas. Ahora, cuando uno ve cómo ha venido evolucionando el sistema penal, digámoslo así, universal, veíamos que en el siglo pasado predominó mucho todo lo que tenía que ver con esa visión inquisitoria del sistema penal, pero hemos visto cómo en las últimas décadas se ha venido desmontando por el sistema acusatorio. Sin embargo, a veces uno percibe, cuando monitorea el sistema,
que esa íntima convicción del juez, que muchas veces era cuando se le presentaban situaciones de duda, y que sobre la base de esa íntima convicción entonces motivaba o argumentaba una decisión, vemos que todavía muchas veces aparece, se cuela en algunos procesos. ¿Cómo tú valoras eso? Sobre todo porque la duda favorece al reo. Sin duda. O sea, no es al juez cuando se le presenta un conflicto. Pero vimos que en nombre de la íntima convicción, y a veces seguimos viendo, aun cuando se ha venido desmontando, se siguen argumentando decisiones. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, es que yo entiendo que la íntima convicción solo tiene una justificación racional cuando se apoya de manera directa e inmediata en un juicio razonable, lógico y razonado sobre los medios de pruebas que se ponen a disposición del juez. Esta es una de las características precisamente del proceso acusatorio, en la que el juez tiene una posición completamente imparcial entre partes, claro. Y son las partes las que tienen la obligación de suministrar, partiendo de la presunción de inocencia, claro. Las pruebas que se ponen a disposición del juez para que éste pueda evaluar la conducta de la persona sometida en el proceso pues, a su enjuiciamiento. El juez, por tanto, no puede limitarse sencillamente a expresar cuál es su intuición, cuál es su opinión íntima sobre los hechos. No puede ejercer de adivino. El juez tiene que, de manera lógica, de manera razonable y de manera razonada, explicar por qué razón alcanza una conclusión sobre los hechos, sobre la autoría, sobre las circunstancias, sobre la responsabilidad en definitiva que tiene la persona. Y esto tiene que hacerlo valorando el material probatorio que se pone a su disposición, además no en forma arbitraria o en forma caprichosa, según su leal saber y entender o según su íntima convicción, sino de acuerdo a las reglas constitucionales, a las reglas procesales de valoración de esos medios de prueba. El juez no puede decidir condenar o no condenar según su íntima convicción. Lo puede hacer cuando alcance esa convicción apoyándose en los medios de prueba lícitos que se hayan practicado a su presencia con todas las garantías y así además lo explique motivadamente a las partes. Claro. Primero, para que la ciudadanía conozca cuáles son las razones. Segundo, para que las partes puedan articular los medios de control y de recurso. Y por último, y fundamental, para que el Tribunal Superior, que tampoco es adivino, conozca cuáles son las razones fundadas por las que ese juez ha alcanzado una conclusión y tenga así la capacidad de evaluar esa decisión y controlarla por medio de los recursos. Yo no quiero complicar el programa y darle una visión filosófica, sobre todo porque tú manejas muy bien eso, la filosofía del derecho. Y no me quiero meter en la parte de la hermenéutica, no me quiero meter ahí. Pero sí por lo menos quiero que lleguemos a todo lo que tiene que ver con los elementos que debe de tener una buena argumentación, y me explico. Muchas veces cuando uno lee decisiones y uno analiza los elementos que se tienen en cuenta, las situaciones de hecho, la verdad es que uno muchas veces no queda satisfecho de cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los magistrados como para poder decidir finalmente lo que decidieron. Desde el punto de vista de la argumentación, y mira que comenzamos el programa al revés. Yo quería que comenzáramos desde el principio de cómo se genera un proceso, cómo se procesa el caso, pero bueno, el orden de los factores no va a alterar el producto a fin de cuentas. Háblame de la argumentación real, efectivamente, porque una de las grandes quejas que se da, sobre todo a nivel de opinión pública, y tú lo sabes, es muchas veces frente a decisiones de magistrados, ¿cuáles fueron las razones y los motivos que los llevaron a tomar esa decisión?
¿cuáles deben de ser los elementos de una buena argumentación? Bueno, lo primero... Pero es así. No, es correcto, es correcto. Lo primero a destacar es que las decisiones judiciales están lógicamente sometidas a la crítica pública. Eso es una realidad. No solamente Es que hay un componente sensacionalista también en todo esto. Bueno, pero yo no me quiero referir a ese aspecto sensacionalista, sino simplemente a la legitimidad del control democrático de la actuación de un poder del Estado. Totalmente de acuerdo. La ciudadanía tiene derecho a conocer. Y además tiene derecho, y esta es una de las justificaciones esenciales de la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, tiene derecho a saber por qué. Un niño desde que nace lo primero que aprende a preguntar a su padre es ¿por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión? El ciudadano de una sociedad democrática no solamente tiene la posibilidad, sino que tiene la necesidad, la responsabilidad de preguntar por qué se toma una decisión. Y por tanto esto significa primero la capacidad de criticar las decisiones judiciales y segundo la exigencia de que esas decisiones judiciales expliquen por qué se llega a esas conclusiones. Perdón. Ahora, desde la perspectiva del juez, en cuanto a la argumentación, claro, hay teorías filosóficas amplísimas sobre la justificación de la argumentación jurídica y sobre los métodos para llevar a cabo la argumentación jurídica en la decisión, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico, a mí me parece importante destacar simplemente algunas cuestiones, ¿no? La primera es que la sentencia tiene necesariamente que explicar de manera minuciosa la valoración de las pruebas que se practican y la justificación de por qué el juez considera probado cada uno de los hechos que consigna en la declaración de hechos probados y con base en qué prueba concreta considera este hecho probado. En los casos, además, en que las pruebas que se planteen, como ocurre frecuentemente, claro, no sean pruebas directas e inmediatas, no siempre un delito está grabado en cámaras de vídeo, claro, tendrá que explicar minuciosamente cuáles son las reglas de inferencia que aplicó para concluir con base en los elementos indiciarios puestos a su disposición por qué alcanza estas conclusiones. Y después, ya en una perspectiva jurídica, también tendrá que desintegrar cada uno de los elementos de las figuras de delito que las partes están proponiendo y realizar el juicio de subsunción. Es decir, bueno, pues a partir de estos hechos que considero probados, ¿por qué razón considero que estos hechos integran esta figura de delito? Hay un punto, por último, que a veces pasa desapercibido y me parece también sumamente importante, y es que los jueces creo que deben hacer un minucioso ejercicio de motivación en relación con la pena, explicando las razones por las que se individualiza la pena en una extensión y no en otra, y cuáles son las circunstancias concretas que en un caso concurren, claro, para que al final del camino pues se defina que la pena que hay que aplicar a un señor determinado o a una señora determinada pues es mayor o es menor. Eso es importante porque esa es una de las situaciones que más impactan desde el punto de vista social, digámoslo así, de una decisión judicial. Y muchas veces se nos olvida, y qué bueno que tú tratas ese tema porque a veces la sociedad es cruel, frente a decisiones que, habiéndose llevado de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley, el proceso, habiéndose cumplido con el debido proceso, muchas veces a la sociedad se le olvida que es el juez el que modula la pena y sobre la base de lo que se le somete, es el que, teniendo esa facultad, entonces va de si son 3 o si son 10, si no, si son 5. Y muchas veces eso la sociedad no lo entiende. Y qué bueno que tú trataras eso. Ahora, tú has hablado mucho, y es lógico que sea así, porque es en lo que tú crees y en lo que creo yo, que todo proceso se tiene que fundamentar sobre la base de las pruebas que se le someten, fundamentalmente. ¿Cuándo se contaminan las pruebas?
sea, cuando el juez, habiéndosele sometido pruebas, dice, estas pruebas yo no las puedo tener en cuenta en el proceso porque están contaminadas. Y eso puede traer como consecuencia de que cuando eso se recurra, el caso se caiga. Claro. ¿Cuándo el juez dice no, yo no quiero esa prueba porque esa prueba se contaminó? Claro, bueno, esto naturalmente depende de cada caso concreto, depende del medio de prueba en concreto y depende de las razones por las que la prueba se haya contaminado. En la inmensa mayoría de los supuestos, la prueba se perjudica, la prueba se contamina y por tanto pues se vicia, no solamente ella, sino las que pueden luego, como los frutos del árbol envenenado, derivarse de esa prueba, cuando se han producido con violación de derechos fundamentales. Esto es un asunto muy importante. Generalmente, estas violaciones de derechos fundamentales se producen durante la fase de investigación, claro, en que se van acumulando las pruebas que se preparan, se van acumulando las diligencias de investigación que se preparan para luego convertirse en el juicio oral en medios de prueba. La exigencia de que las pruebas se lleven al juicio oral con plena garantía en su práctica de los derechos fundamentales es lo que hace tan importante que desde el comienzo del proceso las partes y el Ministerio Público muy en particular sea muy consciente de cuál es el objetivo que se pretende. El objetivo que se pretende por parte de la sociedad y el objetivo que se pretende por medio de la investigación penal y del proceso penal no es la detención de una persona, no es ni muchísimo menos la prisión preventiva de una persona. Claro, claro. Y faltaría más, no es conseguir cortoplacistamente un titular de prensa que pueda, digamos, políticamente calmar cierta alarma social, dando a entender que se actúa y que tanto las fuerzas policiales como el Ministerio Público como el Gobierno actúan contra la seguridad. El objetivo de la investigación y del proceso es conseguir al final sentencias condenatorias firmes, respetuosas con los derechos fundamentales y que impongan las responsabilidades que hay que imponer. Y si una persona es culpable de un delito y de un delito grave, merecerá una condena grave que deberá cumplir, pero deberá alcanzarse esa condena grave por medio de un proceso practicado con todas las garantías y con respeto del derecho de defensa. Los atajos no llevan a esa meta y por tanto hay que ser cuidadoso, hay que evitar por las prisas, por la falta de diligencia, por la presión social, o por la presión social, por la presión mediática, caminos más rápidos que al final lo que provocan es que se caigan los procesos y que no se lleguen a las conclusiones, porque el juez, en ese caso, se verá necesariamente obligado a tener que hacer un ejercicio intelectual consistente en prescindir de los medios de prueba que lamentablemente se han podido anular y analizar en cuanto al resto de medios de prueba válidos, ilícitos, susceptibles de ser valorados por el tribunal si son suficientes para poder alcanzar la conclusión probatoria. Y en ese caso tiene que ser consciente de su posición. La posición del juez, la posición del tribunal, no es suplir las ineficiencias de la defensa ni las ineficiencias del Ministerio Público. Tiene que tener la serenidad de ánimo frente a la presión social y la serenidad de ánimo frente a los posibles errores que pueda haber en las partes para conservar su posición imparcial, la posición constitucional que tiene, respetando los derechos del ciudadano y con el material que se le dispone. Esa es la grandeza, esa es la fortaleza, esa es la debilidad del sistema acusatorio, alcanzar la conclusión probatoria correspondiente y dictar la sentencia que en derecho proceda. Entonces, vamos al principio ahora. Porque cuando uno habla de pruebas, ese es la prueba es la prueba en todo proceso penal. Y es el principio de todo caso. Y es a través de ella en donde uno construye la teoría del caso, en fin.
Una de las grandes deficiencias que se da en el sistema penal es precisamente cuando se está en ese proceso de construcción del caso. Es muy posible que, por ejemplo, en la República Dominicana estemos viviendo un tránsito. Es muy posible, yo he llegado a esa conclusión. En donde tenemos a un actor que es importante, que es la policía, y en donde tenemos al otro, que lo es tanto más, que es el Ministerio Público. Muchas veces en países como los nuestros, no así en España, ustedes han evolucionado muchísimo, sobre todo por la fortaleza del Ministerio Público. Muchas veces no se da esa hermandad entre uno y otro. Muchas veces da la impresión de que la policía no quiere que la controlen, pero también se da el caso en que tampoco nadie la quiere controlar. Y entonces cuando se comienza a construir el caso, se presentan una serie de debilidades que a ustedes los jueces que le corresponderá desechar. ¿Cómo poder resolver esa situación? Porque yo entiendo, o yo entendería que si nosotros hubiésemos aprobado, por ejemplo, el sistema acusatorio hace un año, hace 2, yo entiendo que todavía hubiésemos tenido ese tipo de diferencia entre la policía y el Ministerio Público. Pero no 10 años después todavía, no ha habido forma de que estos dos actores, y eso se refleja en las decisiones judiciales. Eso no es que el jefe de la policía y el procurador general se junten y digan que tienen relaciones de armonía, porque los procesos reflejan una realidad que no se corresponde con lo que muchas veces ellos declaran. ¿Cómo resolver esta situación? Porque ya optamos por otro sistema, que es el acusatorio. Y esto está trayendo como consecuencia, José, que muchas veces quien sale muy mal parado es el sistema de justicia, que a fin de cuentas no le está dando respuesta ni al fenómeno de la criminalidad, ni, y de eso tú sabes mucho, ni le está dando respuesta a una serie de casos que se le someten, que es a el sistema que le corresponde darle respuesta. ¿Cómo tú valoras eso? Claro, bueno, ciertamente es así, ¿no? El observador externo, el ciudadano, tiende, y es lógico que lo haga, a hacer una simplificación. Y la simplificación consiste es que al final del camino el sistema de justicia no está dando respuesta satisfactoria al fenómeno criminal, no está dando respuesta satisfactoria a los casos que se le someten, ¿no? Y el ciudadano lo que dirá es: a mí no me expliquen de quién es la culpa, pónganse de acuerdo como sistema judicial y ustedes verán cómo tienen que mejorar su organización para conseguir un resultado satisfactorio para la convivencia y la armonía social. Claro, si uno da un pasito más, se da cuenta, como hemos visto antes, que el sistema se basa en una serie de compartimentos estancos, de roles diferentes, donde cada parte tiene una posición. Aquí ahora lo que nos preocupa es esta falta de coordinación que en ocasiones existe entre el Ministerio Público y las fuerzas de investigación criminal, que permite armar los casos. Claro, la carga de la prueba en el proceso acusatorio no corresponde naturalmente a la defensa, cuyo cliente se presume inocente, se lo prueba en contrario, ni corresponde al tribunal, que está expectante. Toda la fase inicial del proceso corresponde al Ministerio Público, y para esto se auxilia de las fuerzas policiales. En relación con las fuerzas policiales, naturalmente tienen una doble tarea: la tarea de pura seguridad preventiva ciudadana, donde ahí el Ministerio Público no entra más allá de las grandes políticas criminales que fija la Procuraduría. Como el que diseña la política criminal. Correcto, punto. Más allá de ese diseño de políticas criminales generales, pero su ejecución corresponde a la policía, con sus mandos orgánicos y políticos correspondientes. Aquí nos preocupamos de la segunda misión que tienen las fuerzas policiales, que es la de investigación criminal, ¿no? La policía judicial o la policía de investigación criminal, que entra en la cancha en el momento en que ya sí se produce una infracción delictiva.
Estos casos nada tienen que ver con los de seguridad ciudadana preventiva general. Y en estos casos yo creo que hay que aplicar el principio que antes dije. Hay que tener claridad en la misión. Y la misión es sentencias condenatorias firmes producidas con todas las garantías, precisamente para conseguir que se sancione y se condene a los responsables de conductas delictivas. Desde ese punto de vista, esto es como un equipo que no juega integrado y que no tiene clara cuál es la misión que el equipo tiene. Las fuerzas policiales de investigación criminal y el Ministerio Público, uno, han de trabajar integradamente con una visión clara. Dos, las fuerzas policiales han de saber que el cuerpo llamado a dirigir la articulación del proceso ante los tribunales de justicia y, por tanto, el órgano que tiene que determinar cuáles son los medios de prueba que necesitan, cuáles son los medios que no necesita, en qué hay que profundizar, qué clase de estudios, de informes, de diligencia hay que practicar, es el Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público es el que tiene que orientar, tiene que coordinar, tiene que impulsar la actividad policial, demandando lo que precise para poder luego transformar todo ese material que se ponga a su disposición en un proceso penal con propuestas y peticiones específicas para ante los tribunales. Tan erróneo es el modelo que funcione con un fiscal inactivo que se limita a estar en su oficina y recibir lo que le pongan encima de la mesa y transfiriendo como si fuera una mera correa de transmisión ese material al órgano judicial, porque habrá muchas ocasiones en que habrá defectos formales, defectos técnicos, insuficiencias probatorias desde el punto de vista jurídico penal y se caerán los procesos, como la fuerza policial que, celosa de su competencia, no quiere coordinarse y dejarse supervisar en sus actuaciones por el Ministerio Público, porque esto le llevará probablemente a muchas investigaciones sin sentido, mal orientadas, y en que no se estén recabando los elementos esenciales que luego el fiscal va a necesitar para poder armar oportunamente y en la forma procedente pues los procesos. Oye, y qué bueno y qué oportuno ese razonamiento tuyo, que es el de la Fundación. Porque esa es sobre todo, este es un programa educativo, que lo ve mucha gente, ni siquiera, no necesariamente ligado al sector judicial ni a la clase jurídica, sino ciudadanos. Es una herramienta de comunicación. Y uno llega a la conclusión y va creando conciencia de por qué la mayoría de los casos en el sistema penal dominicano se caen. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Tú tienes una visión cientista de tratar estos problemas y la verdad es que es la mejor forma de uno explicar para que la gente entienda sin ningún tipo de pasión, sino sobre la base de diagnósticos, cómo se comportan los actores, en fin. Pero hemos visto que hay una realidad, muchas veces algunas deficiencias se reflejan cuando los procesos se ventilan. Y muchas veces las víctimas, porque siempre la víctima sí es verdad que es víctima. Por ejemplo, el imputado no necesariamente será el culpable. Claro. De ahí la presunción de inocencia, aunque muchas veces es la sociedad antes que la justicia la que lo condena. Y la verdad es que cuando uno ve este tipo de situación, uno entiende por qué en determinados casos son tan impopulares los defensores públicos. Porque la víctima siempre se ha sentido representada por el Ministerio Público, pero ya el imputado tiene alguien que lo defienda y lo hacen, por lo menos aquí en la República Dominicana, lo hacen muy bien. Ganan casi todos los casos. Así es. ¿Cómo poder resolver esa situación que atenta contra un contrapeso que debe de haber
a lo interno de las dos principales partes del proceso. Porque la verdad es que la gente se queja aquí es de que los defensores públicos son demasiado buenos, que no debieran de ser tan efectivos. Pero acuérdate que muchas veces cuando hay un crimen, la sociedad lo que quiere es que haya un culpable, quien sea. Entonces cuando al que presentan, que muchas veces lo presentan con pruebas contaminadas y hay que entonces descargarlo por insuficiencia de prueba, entonces a quien terminan condenando es a los jueces. Oye, claro. Oye, qué situación más complicada esta. Lo que pasa es que aquí hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? La primera, y tengo que destacarlo porque efectivamente estoy completamente de acuerdo y he tenido la posibilidad, la oportunidad, la satisfacción además de ver durante estos últimos 12, 14, 15 años, desde que prácticamente arrancó, cómo la defensa pública dominicana ha ido creciendo, ha ido fortaleciéndose, ha ido dotándose de un cuadro de recursos humanos muy competente de defensores y de defensoras que hacen muy bien su trabajo. Eso es increíble. Y la mejor prueba de esto es cuál es el porcentaje de asuntos de la jurisdicción penal dominicana que son gestionados por la Defensoría Pública. Por cierto, y aún más todavía en la fase de ejecución de la pena, en que entiendo que acompañan el proceso de ejecución para un 90 y pico % de los penados en el país, ¿no? Pero dicho esto, a mí me parece que hay un ejercicio de pedagogía importante que hay que destacar. El rol del defensor no es conseguir a toda costa la absolución del usuario, la absolución de su cliente. Yo comprendo que el ciudadano tiende a ver el proceso como un juego entre partes, en el mejor sentido de la palabra, en una competición entre partes en la que gana uno o gana otro, y como el fiscal está postulando para la condena, ejerciendo la acusación, lo que no siempre, por otra parte, tiene por qué hacer, puesto que su posición es imparcial, claro. El letrado de la defensa está buscando a toda costa la absolución. Esto no es así. La misión del defensor no es luchar por la absolución de un culpable, de una persona que haya cometido un delito y, por tanto, pueda ser culpable. La misión del defensor es garantizar el debido proceso, asegurarse de que ese ciudadano sigue un proceso y se le aplica un proceso con todas las garantías y debidamente garantizado también su derecho de defensa. Ese es el estándar de comportamiento profesional que tiene que tener el defensor público. La satisfacción de un defensor, si se me permite la expresión, no es conseguir que un culpable salga absuelto. Ese no es su trabajo. Es asegurar que se le cumpla el debido proceso y que sea absuelto o que sea condenado con todas las garantías. Y si al final del camino el defensor comprueba que las garantías se respetaron, que el debido proceso se respetó, que la presunción de inocencia se desarmó con las pruebas que se han practicado, tiene que estar perfectamente orgulloso de su desempeño profesional. Ese es el rol que tiene. En segundo lugar, el que la defensa pública sea una institución fuerte no es un motivo de preocupación para la República Dominicana, ni puede ser un motivo de preocupación para la ciudadanía, sino un motivo de orgullo, claro, y un motivo de satisfacción, de que una institución joven funciona bien y funciona eficientemente. Lo que hay que hacer no es debilitar a la defensa. Es fortalecer al quien pueda presentar otro tipo de debilidad. No soy yo quien lo ha dicho, sí, pero efectivamente... Y por eso lo quise decir yo. Así es. Entonces corresponderá, y esto es legítimo y esto es democrático, que las restantes partes del proceso también se fortalezcan. Y como hablamos antes, el Ministerio Público presente los procesos debidamente armado de los medios de prueba correspondientes, bien sustentado en investigaciones bien completas, practicadas por el Ministerio Público, practicadas por la Policía de Investigación Criminal, con todas las garantías, que permita que los tribunales
a quienes resulten ser culpables se les condene con el rigor que la ley establezca. Por tanto, la clave del asunto no está en debilitar la defensa, la clave del asunto no está en considerar que la defensa inexplicablemente financiada por el Estado persigue que se absuelva a los delincuentes, porque este no es su trabajo. La clave está en asegurar que cualquier ciudadano, y podemos ser cualquiera, porque nunca sabe uno lo que la vida le puede traer, esté defendido con un alto estándar de eficiencia y de profesionalidad, y al mismo tiempo que el Estado se asegure que la otra parte en el proceso hace su trabajo también con un alto nivel de excelencia y es capaz de presentar los medios de prueba correspondientes para que los jueces sencillamente apliquen la Constitución. Ahora, hemos hablado de los actores y estamos cerrando el círculo de lo que debe de ser el comportamiento de los actores. Pero el sistema de justicia no se limita única y exclusivamente a cómo se comportan o cuál debe ser la misión y la visión de sus actores, sino también que hay una serie de regulaciones que es sobre esas regulaciones que haciendo uso de ellas, bueno, ellos tienen que desempeñar lo que son sus funciones. En la República Dominicana, más del 70% de los internos, digámoslo así, están en condiciones de preventivo. Una situación gravísima, sobre todo cuando tú analizas la condición social o la composición social de nuestros recintos penitenciarios, en donde más del 97% son clase media baja, en donde se han diseñado una serie de mecanismos para que personas que aún no dándose la prisión preventiva, le ponen, por ejemplo, una fianza que es imposible de que puedan pagar, que es otro mecanismo inteligente. Y uno ha llegado a la conclusión de que el propio sistema ha creado una serie como de pena anticipada, que eso está generando unos resentimientos que pone a cualquiera a pensar. Personas que son entonces prisión preventiva, el 75% de las peticiones que hace el Ministerio Público son prisión preventiva y los jueces la están concediendo. ¿Cómo tú ves eso? Porque la verdad es que eso es una verdadera distorsión, o sea, ¿cómo un sistema puede? ¿O es que esa es la única forma del sistema darle respuesta a las deficiencias que el propio sistema genera, poniéndole prisión preventiva a gente que la sociedad condena? Y como no tiene los argumentos como para poderlo condenar en un debido proceso, entonces anticipadamente, mediante la prisión preventiva, lo está condenando. Digo, bueno, yo llegué a esa conclusión ya. Bueno, digo, muy duro lo que te estoy planteando, pero sí, yo, no, ya, no. Ya yo llegué a esa conclusión. Sí, lo veo. El asunto de la prisión preventiva es un gravísimo problema y en este momento es un problema muy importante en República Dominicana. Si uno analiza las estadísticas regionales y ve la evolución incluso que se ha producido en todos estos últimos años, ve cómo el balance entre presos preventivos y presos penados en la mayor parte de los países de la región ha mejorado ostensiblemente en todos estos últimos años. En este momento, y me parece que las estadísticas que voy a mencionar son de 2013 o primeros de 2013, finales de 2012, países como Bolivia, Uruguay estaban con un altísimo porcentaje de presos preventivos. Sin embargo, el resto de la región ya está en unos límites muy altos
pero que oscilan entre el 40-50%, con algunos países en porcentajes mucho más bajos. Sin embargo, en República Dominicana se está en el 70 y algo por ciento Pero eso no es de presos populismo penal. preventivos. Entonces, si hay un porcentaje del 70% de presos preventivos, o el sistema penal está colapsando y no es capaz de tramitar y manejar adecuadamente la carga procesal que tiene para terminar los procesos y alcanzar resoluciones firmes que conviertan a estas personas en penados que ejecutan, que están cumpliendo sus penas o en absolverlos, o se está haciendo un uso excesivo de la medida de prisión preventiva. Porque el porcentaje es democráticamente inasumible y hay que analizar qué está ocurriendo, si es que el uso que se está haciendo es excesivo o si el sistema penal está colapsando y es incapaz de dar respuesta. Y lo cierto es que el Código Procesal Penal prevé todo un arsenal de mecanismos que evite que el recurso a la prisión preventiva sea la regla, porque el recurso a la prisión preventiva es la excepción. En primer lugar, porque hay mecanismos que truncan el proceso, que posibilitan que desde el arranque del proceso el proceso se interrumpa mediante la suspensión condicional del procedimiento o algunas otras de las medidas que el Código Procesal Penal establece que evitan la prisión preventiva y permiten alcanzar otras soluciones, también los supuestos en que se aplica el principio de oportunidad, también los supuestos de conciliación o de mediación. Y cuando se llega a las medidas cautelares, yo creo que se está produciendo una inversión de las reglas que el Código establece, porque la regla primera, la básica, es que no hay medida cautelar, que el proceso continúa sin medidas cautelares. Claro. Y excepcionalmente se aplican medidas cautelares. Y si se aplican medidas cautelares, la última de todas ellas es la prisión preventiva. Hasta estéticamente el propio Código Procesal Penal, cuando habla de las medidas de coerción, comienza hablando de la fianza, sigue con una serie de medidas cautelares sucesivamente y solo como última medida prevé la prisión preventiva. Por lo tanto, la prisión preventiva no puede ser la medida automática, la medida mecánica que se aplique en todos los casos de manera irrazonada y desproporcionada. Lo que hace falta es que haya procesos penales eficientes, rápidos, que alcancen rápidamente su conclusión, absolviendo o condenando, y entonces que se cumplan las penas que tengan que cumplirse, las que democráticamente el pueblo dominicano se haya dotado, pero en el camino el recurso a la prisión preventiva debiera ser absolutamente excepcional, justo y legítimo en los casos muy graves, en que haya un riesgo importante de fuga, en que haya la posibilidad de que el sindicado, el imputado, pueda obstaculizar la acción del tribunal, perjudicar los medios de prueba, causar un peligro para la integridad física o la vida de la víctima, si se analiza que puede otra vez volver a atacar contra ella, pero fuera de estos casos específicos no debiera ser nunca el recurso automático y mecánico que utilizan los tribunales. Yo sé que tú me vas a decir que no, pero te tengo que provocar también. Te tengo que provocar porque tú, por ejemplo, en España, tú estás, tu misión es tú hacerle la pregunta al otro. Aquí la mía es hacértela a ti. Cuando uno analiza el bendito sistema penal, se encuentra con que se están dando una serie de distorsiones, como por ejemplo, esa es una. Otra es el que desde la sociedad se cree que el aumento de las penas va a resolver el problema de la criminalidad. Vemos que en los países en donde se ha aumentado las penas, los problemas de la criminalidad han aumentado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los países en donde existe pena de muerte, es donde los niveles de criminalidad son más altos. Y uno que se ha pasado un par de años estudiando todos estos procesos, llega a la conclusión de que aumentar las penas eso no sirve para nada. Pero la sociedad percibe otra cosa y cree que eso es lo que le va a resolver el problema.
Cuando analizamos el sistema penitenciario, vemos que los niveles de reincidencia siguen siendo muy altos. Bueno, una de las finalidades de la pena es tratar de ver de qué forma podemos reinsertar al que se separó de la sociedad. Que es una contradicción aumentando la pena, porque si lo que queremos es reinsertarlo a la sociedad, yo no sé si eso tendría un componente constitucional, y tú manejas muy bien la parte constitucional, porque la Constitución de nosotros dice que una de las finalidades de la pena es la de la reinserción a la sociedad, y vemos que queremos entonces aumentarla a unos niveles de 60, 80 años, en donde quien salga de ahí es para el cementerio que va. No le vamos a dar la oportunidad de que se reinserte. ¿Fracasó el derecho penal? Lo que hay que preguntarse es cuál es el rol del derecho penal. Y lo que hay que reflexionar es cuál es la misión que le corresponde. El castellano viejo diría: cada palo debe aguantar su vela. Y lo que no podemos es colocarle al derecho penal las velas que no le corresponden. Claro. El derecho penal ni es la panacea, ni es la solución, ni es el medio primero de control social. El medio de control social es la prevención y, sobre todo, son las políticas sociales, las políticas de educación, las políticas de salud, las políticas de empleo. Dando salud, empleo, educación a la gente, es como se controla la convivencia y cómo se dan salidas a las personas. El derecho penal no es sino la última ratio, que se rige además por un principio que a mí me encanta, que es el principio de intervención mínima, que es el que actúa únicamente cuando ya no hay otra solución. Es el que interviene, no previene. Solamente, correcto, solamente en los casos más graves que no pueden solucionarse de otra manera y cuando todos los demás mecanismos de solución de conflictos han fallado. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones lo fácil, sobre todo cuando se produce una gran alarma social, generalmente derivada no tanto de una realidad estadísticamente contrastada, sino de casos puntuales que por lo horrendo, por lo espectaculares, provocan una tensión ciudadana y una tensión mediática correcta. En estos casos lo fácil es acudir a la Gaceta Oficial, a la reforma penal, a hacer promesas de solución de conflictos de la manera más sencilla, la manera gratuita, reformando una ley y incrementando las conductas delictivas e incrementando las condenas. Pero esto no es así. Aquí es donde entra el juego de la política criminal. Y la política criminal no puede consistir en aumentar las conductas delictivas hasta el infinito, aumentar las penas hasta la exasperación y considerar que de esta manera va a ganarse en cohesión social y va a disminuir el número de delitos, porque, como usted decía anteriormente, esto no solamente no es así, sino que es justamente al contrario. Entonces, lo que hay que hacer es tomar conciencia de que los problemas se solucionan con políticas proactivas que incidan constructivamente en la, valga la redundancia, construcción de la sociedad y relegando, y digo relegando al derecho penal al lugar del que nunca debe salir, que es el lugar de las conductas más graves para las personas más peligrosas, de las que otros medios de actuación sociales pues no han tenido éxito en evitar que puedan cometer conductas delictivas. Esto es algo parecido también al tema de la imputabilidad temprana de los jóvenes. Si llevamos esta problemática a los jóvenes, a los niños, niñas, a los adolescentes, pues este populismo punitivo lo que lleva es a querer bajar la edad penal de imputabilidad para los jóvenes, pensando que como hay algunos jóvenes que cometen hechos delictivos graves, pues la solución es no políticas educativas y de reinserción y de reeducación
y de empleo y de trabajo para los jóvenes, sino simplemente aumentar las medidas que se les van a imponer o bajar cada vez más la edad penal. Esa no es la solución, más bien se consigue, como decía antes, justo el efecto contrario, entunelar a la persona hacia la única salida que muchas veces se le deja, que es la salida pues, de la vida fácil del delito. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con eso de la imputabilidad temprana. Ese es un debate que tenemos aquí hasta con los mismos medios de comunicación. Es la parte sensacional. Es que el derecho penal también es muy sensacionalista, ¿eh? O sea, genera una serie de situaciones de morbosidad impresionante. Aparte de que me gustó mucho el razonamiento que hiciste, porque tengo la impresión de que el problema ha sido y viene desde el principio, ha sido un problema de diseño de política criminal. O sea, cuando tú ves cuáles son los componentes de la política criminal, el primero, el que siempre aparece de primero, es el que tiene que ver con la prevención. Y es el que menos los estados tienen en cuenta. O sea, los estados quieren, habiendo fracasado en todo lo que tiene que ver con el diseño de las políticas preventivas, quieren entonces transferirle al sistema de justicia el problema para que sea el sistema de justicia entonces el que le dé la solución a una situación que termina abordándose entonces no por las causas sino por las consecuencias. Es correcto. Oye, qué cosa más terrible esta, ¿eh? Es correcto. Incluso desde el punto de vista de la prevención, yo añadiría una cosa más, y es que cuando uno analiza las políticas criminales, incluso preventivas, tienden a centrarse en el sector seguridad. Parece como que de todo el sector público se piense que esta cuestión de la seguridad o bien corresponde por la vía de los efectos al sistema de justicia o bien corresponde, en fin, a las fuerzas de orden público o a las fuerzas de seguridad. No es así. La política criminal preventiva es una cuestión de Estado. Claro. Y empieza en la escuela y sigue en el empleo y sigue en la protección social y sigue en la salud. Por tanto, son todos los sectores del Estado los que contribuyen, cada uno desde su posición, a que los ciudadanos encuentren caminos para integrarse socialmente, para generar una sociedad socialmente cohesionada y que, bueno, pues de esta manera preventiva se elimine que lleguen al otro departamento, que es al departamento judicial. Definitivamente. El tiempo se agotó, es increíble. Tenemos 1 hora hablando. Y si nos quedaron muchas cosas. Porque tú tienes una visión holística y además eres un científico de estas cosas. La verdad que hablar contigo es apasionante. Pero en nombre de la Fundación te agradezco. Te agradezco el que me haya dado la oportunidad, nueva vez, de tener este conversatorio contigo y bueno, te reitero, en nombre del conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia, te agradezco que hayas correspondido a esta invitación. Muchísimas gracias. Has hecho un excelente programa. Un excelente programa. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.